al éxito un elemento y me lo entregan, esos son de ejecución instantánea, son 2 años, contados a partir del día siguiente en que se cumplió, debió cumplirse el objeto del contrato. Hay que tener en cuenta si son contratos que se liquidan, si no se liquidan, si obligan a su liquidación. Básicamente ahí se cuenta, son 2 años. Bueno, si debían liquidarse y ¿por qué hizo? Y les aclaro aquí o les recuerdo. Dice, son contratos que deben liquidar si la liquidación se llevó a cabo de común acuerdo. Si se hizo la liquidación, los 2 años se cuentan a partir del día siguiente de la firma del acta de liquidación. Entonces ustedes me dicen, ¿y por qué yo voy a demandar si hubo una liquidación? Resulta que en la liquidación del contrato pueden dejar las partes salvedades. O sea, dice, mire, yo en esta parte estoy de acuerdo, pero en esta no estoy de acuerdo y no concilio. Y si deja salvedades, es posible que luego entre a hacer la reclamación a través de la decisión, a través de una demanda. Si no deja salvedades y dice manifestarse de común acuerdo, después de ahí no hay nada que pueda mover, a no ser que yo pida por algún vicio la nulidad entera del acto administrativo. Yo tengo un tribunal ahorita de arbitraje que está jugando con eso. Está diciendo, yo pido o pidió la liquidación, pidió el arbitraje y entre esos declare la nulidad del acta de liquidación del contrato. Y dejó salvedad y todo. Pero eso es lo que quiero aclararle. Si por ejemplo, bueno, ¿y cómo se liquida? Acuérdense en que se liquida a través de un acta, a través de un acta. Entonces, de 2 años contados a partir del día siguiente de la firma del acta. Acuérdense que los términos, ustedes me están oyendo y están oyendo, los términos se cuentan siempre a partir del día siguiente, no el día en que se da. Si, por ejemplo, el acta fue decretada unilateralmente, o sea, no hubo acuerdo, entonces se hace mediante un acto administrativo. Entonces, cuando quede en firme el acto administrativo de aprobación. ¿Por qué en firme? Porque el acto administrativo tiene recursos. Entonces, ya cuando quede en firme, o porque se desataron o no se interpusieron, se pueden contar los 2 días. Bueno, la otra, en materia de liquidación de los contratos, realmente hay dos tiempos que hay que tener en cuenta. O sea, ¿en qué tiempo se puede entrar a liquidar? De común acuerdo, la ley dice en el tiempo que diga el pliego, pero la ley dice, si no dice nada o el mismo pliego dice, se pueden 4 meses contados a partir del día siguiente en que se da por terminado el contrato. Esos 4 meses son los que tienen las partes para liquidarlo, ¿sí? Si no se hacen los 4 meses, la ley dice, listo, háganlo en 2 años, perdón, los siguientes 2 meses, pero en forma unilateral. Si tampoco se hace, abren otra posibilidad. ¿Y por qué se abre la posibilidad? Dice, dentro de los 2 años siguientes, al término cuando se da por terminado el contrato, pueden las partes de común acuerdo unilateralmente, el Estado, entrar a liquidar. ¿Por qué cambiaron o por qué se da ese plazo tan grande de 2 años? Porque son los 2 años que tienen las partes para pedirle al juez que liquide el contrato. Entonces le dicen, listo, usted tiene 2 años para que demande y le pida al señor juez, liquídelo. Entonces mal haría, y eso fue una posición que se tomó del Consejo de Estado, mal harían las partes, o sea, mal haría cerrarle toda la posibilidad a las partes que puedan hacerlo ellos de común acuerdo o de común acuerdo las partes. Entonces se les abre la posibilidad para que en esos 2 años que tienen para demandar también hagan la liquidación. Y les decía que más adelante vamos a encontrar los juicios ejecutivos que se derivan de la actividad contractual, pero eso lo vemos cuando veamos el ejecutivo. Y ahí se incluyen, por ejemplo, los laudos arbitrales se tienen 5 años, ya no 2 años, para entrar a ser exigible la obligación. Pero eso la vemos, les decía, después. Entonces, mire, son diferentes, hay que tener en cuenta cómo se cuentan los 2 años para efectos de la demanda. ¿Quién es el juez del contrato? O sea, ¿quién es? Y por favor, búsquese el artículo 75 de la ley 80, no en CEPAC. A ver qué nos dice.
El juez del contrato es, o sea, ¿cuál es el juez competente para conocer los procesos relativos a contratos? Y eso nos lo dice la ley 80 en el artículo 75. Por favor, buscamos ley 80 y yo busco aquí otro. El artículo de juez competente, profe. Sí, por favor, 75, ¿no? Sí. Artículo 75 del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, véngale. No, ahí. Es que quiero ese pedacito. Y otro, por favor, que me abre el 104, es que quiero aclararles aquí. 104, pero la primera parte, y les digo qué es eso. 104, que habla de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso. 104 del CEPACA, ¿no? Artículo 104 de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Leamos dice, igualmente conocerán los siguientes procesos. 2, leamos el 2. 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte de una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Les digo qué quiere de todo eso que les estoy diciendo frente al juez del contrato. O sea, ¿quién es el juez o cuál es el juez que va a resolver los asuntos que surgen de las controversias contractuales? Entonces nos dice, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Y de dónde sacamos que es la jurisdicción de lo contencioso? De la ley 80 nos remite directamente y nos dice, el juez de lo contencioso administrativo es el encargado de resolver los conflictos que se presenten con esta ley. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, frente a aquellas entidades del Estado en las cuales no se les aplica, son del Estado, pero no se les aplica la ley 80 del 93? Y ocurre, por ejemplo, recuerden que en el artículo 2 de la ley 80 nos dice a qué entidades y a qué personas jurídicas y naturales se les aplica la ley 80. Pero también veíamos en todo esto que estamos viendo de derecho administrativo, que dentro de la organización del Estado hay entidades que son a cuales tienen una autonomía muy grande y a esas entidades no se les aplica, por ejemplo, en materia de, no le aplican muchas normas de derecho público, pero estamos hablando en materia de contratación, nos dice, mire, esas entidades son del Estado, forman parte de la estructura del Estado, pero tienen una autonomía muy grande. Entre esas tienen autonomía en materia contractual. Y estoy hablando, por ejemplo, Banco de la República, entes autónomos universitarios como la UIS, las corporaciones regionales, todas esas entidades no son, tienen una autonomía, pero dentro de la estructura del Estado encontramos, por ejemplo, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta o las SAS, que tienen un régimen diferente. Entonces dicen, listo, a esas entidades son públicas, pero se les aplica normas del derecho privado. Entonces uno dice, listo, si esas se les aplican normas del derecho privado, ¿quién va a resolver las controversias que surgen en esa actividad contractual? Y si uno aplica lo que ha aprendido, dice, pues si se les aplica el derecho privado, pues su solución la van a tener en la jurisdicción ordinaria. Y resulta que no. El CEPACA fue muy claro y acaba con una controversia que había muy fuerte y que daba duplicidad o choque entre las jurisdicciones, y era, a ver, una cosa es que usted sea entidad del Estado y tenga su régimen particular, y otra cosa es que sea una entidad particular. Entonces él ya recogió todo y por eso es que hoy en día, por eso es que lo trae el 104,
Dice, ¿qué es de la jurisdicción? La jurisdicción conoce todas las controversias relativas a contratos, cualquiera sea el régimen en las que sea parte una entidad pública o un particular que cumpla funciones propias del Estado. Entonces, hoy en día no hay controversia respecto a quien conoce siempre la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Les quedó claro? O sea, y esto es importantísimo, por ejemplo, decir, ¿y eso cuándo nos ocurre? Hoy nos ocurre, por ejemplo, cuando ustedes sean árbitros, vayan a demandar, uno tiene que mirar eso, a ver qué norma se le aplica para efectos de, por ejemplo, procederá o no determinado proceso, procederá, por ejemplo, tribunales o procederán conciliaciones o no, y quién es el conciliador. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para efectos de saber cómo. Pero en términos generales, lo que trajo el estatuto, el CEPACA, resolvió ese problema que había de conflicto de competencias. Otro punto que hay que tener en cuenta es respecto a los efectos del fallo que se da sobre controversias contractuales. El proceso, ese proceso que se adelante en virtud de las dificultades que surgen en la actividad contractual, aspira que se resuelva a través de una sentencia de mérito, o sea, una sentencia de fondo, en el cual se admitan o no todas las pretensiones. Entonces, si se profiere fallo a favor del actor, o sea, del demandante, ese fallo, si es favorable al quien demanda, el juez puede dar diferentes pronunciamientos. Pero aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? O sea, y que no solamente se aplica acá en el de controversias contractuales, siempre debe haber congruencia entre la demanda y deben estar, el fallo debe tener diferentes pronunciamientos, pero que sean congruentes con la demanda y con la contestación de la demanda. Cuando dice la teoría general del proceso, ¿qué es esa congruencia? Mire, es que haya concordancia entre los hechos y las pretensiones y además pues con los diferentes pretensiones que se tienen. Entonces, mire, ¿qué puede pedirle o qué puede declarar el juez? Puede declarar la nulidad relativa total o parcial o lo que sea, puede declarar el incumplimiento del contrato, puede ordenar que se revise el contrato, puede, como consecuencia de todas esas de revisión, puede, por ejemplo, ordenar que se pague la indemnización de perjuicios, puede, por ejemplo, ordenar que se ejecuten obras o que se presten servicios o que se suministren bienes, o sea, ¿cómo les digo? Las posibilidades que da o sea, lo que uno busca en un proceso es que se resuelva de fondo y que el juez dicte una sentencia de mérito, o sea, de fondo frente a lo que tiene, a lo que pide. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el juez sí dicta la sentencia de fondo, pero para ello tiene que tener en cuenta y debe de haber congruencia entre lo que yo pido, lo que se contesta y frente a las normas que se da. Entonces, en eso gira, en que debe resolver las controversias de acuerdo a la ley. ¿Se puede desistir de estos procesos? Claro, se puede. Mire, ¿por qué se puede desistir? Yo ya les he comentado que cuando en materia procesal se dice desistes, renuncio yo a las pretensiones. Claro, cuando son de carácter económico, las partes pueden entrar a renunciar a esos requerimientos o a ese reconocimiento de esos derechos. Perfectamente puede la parte, arrancado el proceso, entrar a desistir. Por ejemplo, puede suceder que haya hecho una transacción o haya hecho una conciliación por fuera. Eso es posible. Y por eso les digo ahí que la transacción es válida para arreglar las diferencias. La transacción se da mediante un acuerdo aparte del proceso, por lo general se lleva ante una notaría en que las partes acuerdan poner fin a las diferencias y ese acuerdo lo llevan y lo presentan y el juez simplemente si la admite, da por terminado el proceso. Pero aquí también, por ejemplo, tienen mucha aplicación
la arbitraje, la conciliación, la amigable composición, acuérdense que en materia contractual es obligatorio que en todos los contratos se busquen o se ponga cuáles son los mecanismos de solución de conflictos, que no sea simplemente la demanda. Costas, esto todo lo vamos a ver cuando veamos el proceso. Costas, claro, este medio de control o esta demanda no es gratuita. Aquí hay costas que están a cargo de las partes, que se pueden, costas, está el pago de arancel judicial, o sea, todo lo que tiene que ver con los gastos, y eso lo vamos a ver luego, o sea, todo lo que implica pago de abogado, implica gastos del proceso, que se llama arancel judicial, implica, por ejemplo, que se pueda condenar en costas a cualquiera de las partes que resulte vencida en el proceso. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso. Bueno, cuando estamos viendo que es de controversias contractuales, puede darse estos costas. El derecho, ¿quién puede mandar? ¿Quién es el titular? Es lo que llamamos derecho de postulación. O sea, una cosa es que yo tenga el derecho que se vaya a reclamar en el proceso y otra cosa es que yo pueda acudir al proceso. Cuando el derecho lo tiene las partes del contrato, pero no pueden las partes del contrato ir a demandar si no se requiere que se haga a través de abogado. Entonces, en este medio de control, siempre tiene que hacerse a través de abogado, tanto para los particulares como por las entidades públicas, siempre tiene que haber eso, derecho de postulación. O sea, quien demanda es un abogado titulado en nombre. Y el procedimiento, les decía que hay, el procedimiento pues es un procedimiento ordinario, que es el que vamos a ver. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ah? ¿Nada? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿O no? Chicos, ¿me durmieron? Bueno, busquen ahora, bueno, entro a mirar otra y entro a decir, nosotros ya vimos la nulidad electoral. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan, chicos? No. Sí, profe. Por favor, contesten. Bajen, busquen el 143, por favor, del código. Mire, nosotros, ¿qué les voy a mostrar aquí? Nosotros vimos nulidad electoral. Si ustedes se acuerdan de la nulidad electoral, lo que yo ataco o sea, ¿para cuándo lo uso? ¿Qué es lo que yo ataco cuando yo digo voy a usar el medio de control de nulidad electoral? Voy a atacar el nombramiento o la elección de un miembro de una corporación pública. O sea, cuando yo digo está mal nombrado Pedro Pérez porque no cumple los requisitos. En ese caso, yo lo ataco a través de la nulidad electoral. Y ahorita les voy a mostrar, al final de ver esto, les voy a mostrar las diferencias. Pero, y es hasta ahí, les voy a mostrar. La otra posibilidad que hay es que la persona, o a mí no me interese más bien, entrar a demandar el nombramiento porque estuvo bien hecho, o la elección estuvo bien hecho, pero puede darse lugar a que se presente la falla, o la falla es cuando ya la persona está nombrada. Entonces viene lo que es la pérdida de investidura, o sea, quitarle la investidura a un miembro de una corporación pública elegida. Les voy a mostrar, en términos generales, el proceso. Es un proceso que cambió recientemente porque se creó, por ejemplo, la segunda instancia y les voy a mostrar todo eso y les doy la ley. Pero les voy a mostrar, el mismo proceso, por ejemplo, se aplica, pero con autoridades diferentes y por causales diferentes se aplica para los miembros de las asambleas, los diputados y los concejales, inclusive las juntas administradoras locales. Entonces, es quitarle la investidura a que le fue otorgada a una persona, o sea, quitarla del cargo para el cual fue elegido. No tiene nada que ver con la elección y luego les muestro bien clarito. La pérdida de investidura, como su nombre lo indica ahí, dice, es una acción pública
de rango y carácter constitucional la creó la Constitución del 91 y lo que busca básicamente es determinar la responsabilidad de los miembros del Congreso y de las otras corporaciones públicas, y la sanción que se lleva es la quita de la investidura. ¿Quién dijo eso? Mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional que copien esa, por favor, para cuando estén estudiando la ley. En la Corte Constitucional, en esa sentencia C-254 del 2012, lo que trae es un concepto, aquí está, mire, dice, ¿qué es esa? Dice, la pérdida de investidura es una sanción de carácter disciplinario de características especiales que la distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos. Dice, así también, así también de los procesos penales electorales, responsabilidad fiscal. Ella lo que nos dice que es eso, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Constitucional? Lo que está diciendo es la naturaleza de este medio de control de pérdida de investidura. Dice, es de carácter disciplinario, es especial y es diferente a los otros tipos a los otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, y tiene unas características especiales para apartarlo o tipificarlo, identificarlo, aparte de lo que son procesos penales y procesos de responsabilidad fiscal. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en cuanto a la naturaleza? Ahí dice, se trata de un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisprudencial de tipo disciplinario por la transgresión del Código de Conducta previsto para los miembros de las corporaciones públicas. Eso dijo, o eso ha dicho la Corte Constitucional. Y el Consejo de Estado, dice, en forma reiterada, dice que es una acción de tipo punitivo especial de carácter disciplinario que tiene por objeto favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante la sanción de conductas contrarias a la transparencia, a la probidad y a la imparcialidad en la que pueden incurrir los congresistas. Si ustedes se dan cuenta, respecto a la naturaleza de este medio de control, los dos órganos, tanto el órgano control como la Consejo de Estado, dicen, mire, es una acción muy particular porque es de carácter meramente disciplinario, que entra a sancionar las faltas que cometa el funcionario quien ha sido elegido en órganos colegiados. Si ve que aquí yo no voy a atacar ni voy a demandar cómo se nombró ni cómo se designó, eso no se hace por acá. Aquí lo que yo estoy vigilando y lo estoy mirando y lo de lo cual se va a pronunciar el Consejo de Estado, es decir, si incurre en una falta en el ejercicio de las funciones. Entonces, las causales de pérdida de investidura son taxativas y me las da la ley. Pero antes de eso, les voy a mostrar cuáles son el concepto, los objetivos y entramos a ver las causales. ¿Qué es la pérdida de investidura? Es el mecanismo que nos da la ley para exigir responsabilidad a los congresistas cuando realizan conductas que atacan o van en contra de la moralidad con la que deben regir sus actos o por acciones o omisiones en el desempeño de sus funciones. Que era lo que yo les decía, ya está ocupando el cargo. Entonces dice, listo, usted comete una falta cuando está ocupando el cargo, esa falta es sancionada, o sea, no tiene nada que ver con que lo nombraron, nada, tiene que ver con las funciones que usted está desarrollando. Y el objetivo que trae el objetivo que trae este medio de control, nos lo señala la Constitución. Esto es de orden constitucional, es la Constitución la que creó esta figura de la pérdida de investidura, porque lo que se busca
es sancionar a los miembros del Congreso de la República cuando incurre en alguna de las causales que da lugar a pérdida de investidura. Entonces dice, listo, ¿cuáles son las causales? Mire, aquí están. Y esas, por favor, ¿alguien tiene abierta la Constitución? Pero vamos, búsquese, por favor, abran la Constitución y busquen el artículo 183. ¿Encontraron? Chicos. Pero espere, sí, pero vayan leyéndome sí, esa y la una, y ahí les aclaro. Causales de pérdida de investidura. La parte genérica y me lee la primera causal. ¿Sí? Ahí dice, mire. Entonces dice, listo, lo que nos está diciendo ahí dice, si usted, señor congresista, viola el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o tiene un conflicto de intereses, en ese caso, si usted lo viola, da lugar a la pérdida de investidura. Acuérdese en que las inhabilidades son diferentes, ¿no? La inhabilidad es aquella situación que impide que una persona tenga investidura de congresista, por ejemplo, porque tenga parentesco, porque haya suscrito un contrato del Estado o tenga la calidad de servidor público. Son situaciones que le impiden llegar a ser congresista, mientras que las incompatibilidades son circunstancias que le impiden realizar, siendo congresista, ciertas actividades. Por ejemplo, el congresista no puede ocupar cargos públicos y si lo ocupa, pues da lugar a la violación al régimen. Las inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, para que ustedes tengan en cuenta, están en los artículos 179 y 180 de la Constitución Política y está en la Ley 734 del 2002, también contempla otras, el estatuto disciplinario contempla otras inhabilidades y otras incompatibilidades y contempla todo lo que son actividades que generan conflicto de intereses. Entonces, simplemente es que dice, mire, las inhabilidades, y ahorita les digo cuáles son, se las nombro, pero eso las leen ustedes, pero las inhabilidades tienen que estar ausentes en el momento en que se elige y después también las incompatibilidades no pueden darse. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución? Dice, son causales de inhabilidad. Dice, quien haya sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos, quien haya ejercido cargos de empleados públicos por jurisdicción 12 meses antes de la elección, quienes hayan intervenido en gestión de negocios entre entidades públicas 6 meses antes de la elección, quienes hayan perdido la investidura, y así da otras causales. 179 y el 180 se refiere es al régimen de incompatibilidades. Entonces está desempeñar cargos públicos, gestionar a nombre propio un asunto público, ser miembro de consejos directivos de las entidades descentralizadas, todo eso. Entonces en el artículo dice, bueno, listo, si ocurre una violación del régimen de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, usted, señor, lo vamos a demandar por pérdida de investidura. Entonces dice, ¿y dónde están las inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas? Acuérdense que están en la Constitución Política, en los artículos, aquí 179 y 180, y en la ley 734 del 2002. Esas son. ¿Listo? Segunda causal. Dice, mire. Segunda, leámosla, por favor. La segunda. La segunda que trae la Constitución, por favor. Ya me durmió mi lector. Magnum. Steve, se me durmió. Chicos, la segunda. ¡Ay!
Se me durmieron ya. ¿No? Ah. Sí, es la segunda causal. Sigamos leyendo las otras. Yo lo que les estoy diciendo es algunas cositas particulares de esa. Ese lo que busca es esta causal, es que se cumpla con el encargo que se le dio al congresista y realmente participe en las reuniones y debates del Congreso. Lo único que es que no se deben, no debe ser cualquier ausencia que se da. ¿Se acuerdan que hay una ONG que está detrás? No sé qué pasó con eso de pérdida de investidura. Pero mire, ¿qué requisitos trae la ley para que se pueda configurar la causal esta? Primero, dice la ley, mire, tiene que tener una inasistencia del congresista a 6 sesiones plenarias. Segundo, que las sesiones sean en un mismo periodo. Acuerden en que, esto ya no va a trabajar, acuerden en los 2 periodos que tiene la legislatura, que va de julio a diciembre y de marzo a junio. Entonces dice, en un periodo de esos faltó 6 veces. Que en las sesiones se hayan votado proyectos de acto legislativo, que son reformas constitucionales, proyectos de ley o moción de censura, y que la inasistencia no haya sido por fuerza mayor. Esa es la que evita. Esas 4 situaciones que les estoy diciendo son las que dijo el Consejo de Estado que se tienen que dar para efectos de pérdida de investidura. La tercera causal, esta pues no tiene tercera, por favor. Por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. Mire, si ustedes se acuerdan cuando lo que vieron de derecho administrativo conmigo en materia laboral o con el profesor, se acuerdan que hay una solemnidad muy especial, y es de que no solamente quien es nombrado, elegido o como funcionario público, servidor público, y es el hecho de la posesión, porque es que con la posesión yo adquiero la calidad de servidor público, o sea, no solamente el acto. Y en este caso lo que está diciendo, a ver, si usted lo nombra, lo eligen y no toma posesión dentro de los 8 días siguientes, entonces acuerden que la posesión es el vínculo jurídico que le impone los derechos, las responsabilidades y los deberes del cargo. Entonces, si no toma posesión, pues lógicamente no está adquiriendo los derechos ni está adquiriendo las responsabilidades que son inherentes del cargo. Por eso es que se sanciona. ¿Recuerdan de esa posición? Bueno, lo mismo ocurre aquí. Cuarta, por favor. Cuarta. La cuarta dice, por indebida destinación de dineros públicos. Mire, aquí esta es una causal de carácter penal. O sea, además o sea, esto es difícil establecer eso de destinación de dineros públicos, porque lo que ha dicho el Consejo de Estado es que se tiene que comprobar una destinación efectiva diferente de esos dineros públicos, dice, independiente de la intencionalidad, porque la intencionalidad de la destinación específica, de cómo se dio la destinación, la valora el juez penal, porque esta destinación diferente de dineros públicos lleva o genera una responsabilidad penal. Aquí lo que se está sancionando es la destinación diferente, por ejemplo, en el manejo presupuestal, que se retire, que sea no tanto la intención, porque no es el manejo como tal de una destinación diferente, por ejemplo, en las regalías, en todos esos dineros que están en el presupuesto, él tenga un manejo diferente. La quinta, y también les aclaro algo ahí, la quinta, por favor. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. Otra que también es difícil comprobarla, otra que también origina responsabilidad penal. Y en este caso, dice lo que se está castigando es que el congresista está interponiendo la investidura como congresista que tiene con la función pública
con la influencia o lo que pueda él entrar a influir en el ejercicio del cargo. En esta del tráfico de influencias tampoco es muy sencilla, y en esa el Consejo de Estado también ha dicho, mire, para que se pueda configurar tráfico de influencias, el Consejo de Estado dice, mire, se requieren 4 condiciones. Primero, que la persona que ejerce el tráfico de influencias tenga la calidad de congresista, o sea, ostente la calidad. Segundo, que cuando vaya haciendo el tráfico, diga que lo hace en virtud del cargo que está ocupando, o sea, no como persona natural, sino invoque la calidad o la condición de congresista. Tercera, que reciba, haga dar o prometa para un tercero una dádiva, un dinero. Y cuarto, que obtenga un beneficio, que se obtenga un beneficio de un servidor que por el asunto que va a conocer o que va a conocer ese servidor, y que lo va a conocer y lo van a beneficiar es por ser servidor público. Como ven, no es tan fácil esta de tráfico de influencia ni indebida destinación entrar a aprobarla, pero de todas maneras todas estas tienen repercusiones de carácter penal, y lo que se trata es que no usen el cargo ni para extorsionar los dineros públicos, ni para ejercer tráfico, exigir dádivas, exigir dinero, exigir favores, usando la calidad de congresista. Y hay una causal autónoma que señala por favor, tienen abierta la Constitución, busquen en el 110, en el artículo 110, además de todas las que estoy mostrando, que están en el artículo, en esto que acabamos de ver, las diferentes causales, abran en el 110, por favor. O sea, acuérdense que las causales las vamos a encontrar en la Constitución Política, en el 179, 180. Las causales de estos señores son taxativas, pero hay una causal autónoma, por favor. Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. El 110 lo que trajo fue, no solamente para los servidores públicos, sino también para los señores congresistas, es la prohibición de hacer contribuciones a movimientos y partidos políticos o inducir, claro que esto es común, inducir a otros que lo hagan. Pero eso se consagró una causal, además de todas esas, para la pérdida de investidura. ¿Listo? Bueno, mire, ¿qué más les voy a mostrar aquí? ¿Quién está? O sea, ¿quién puede demandar la pérdida de investidura? Y ahí le estoy mostrando la ley dice, mire, la pérdida de investidura la puede, es que espérenme, encierro, pero espérenme. No es si se va la onda, que es que si cierro la puerta se me va la señal, y si me congelo me avisa. Mire, ahí me están oyendo, sí. No. Ahí me oyen, chicos. Sí, profe. Sí, profe, señora. Que no tengo número, no tengo rayitas. Mire, entonces, bueno, listo. ¿Quién puede entrar a pedir la pérdida de investidura? No puede ser la mesa directiva de la Cámara a la cual pertenezca el congresista. O sea, ¿cuál es esa? O la Cámara de Representantes o el Senado. La mesa directiva de esa entidad puede pedir la pérdida de investidura. Puede cualquier ciudadano, porque lo que se busca acuérdense que todo lo que tenga que ver con nulidad se puede pedir directamente por el ciudadano. Y lo puede hacer el Procurador General de la Nación en virtud de que él es el titular, cuando veamos el Procurador es titular de las acciones contenciosas
de acuerdo a lo que dice el código. Mire, en el artículo 277, y me adelanto un poquitico, 277 ya lo leo, en el del CEPACA. El del CEPACA dice si la... No, mentiras, de la Constitución, por favor. Busquen, qué pena, 277 de la Constitución señala cuáles son las funciones del procurador. Ya que la tienen abierta, miren a ver dónde es que dice que él puede mandar este medio de control, o usarlo, o demandar la pérdida en vestidura. ¿Encontraron? 277. Chicos, ¿tienen? Chicos, ¿me oyen? Profe, ¿sería el numeral 6? No sé, es que no lo tengo abierto. ¿Qué dice en la cabeza del artículo? ¿Qué dice? Dice, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Dice, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. No, busquen donde dice que puede demandar. Puede usar la jurisdicción, puede demandar a través de la jurisdicción. A ver. ¿No hay? No, profe, ninguno habla de eso, solamente pues el séptimo habla sobre los procesos. Eso es lo que iba a decir. Es esa, intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesaria. Es esa, en defensa del orden jurídico, el patrimonio y los derechos y garantías fundamentales. Es esa, o sea, el señor procurador puede entrar a demandar directamente esta. O sea, tiene facultad de demandar directamente la pérdida de investidura por su cargo de procurador. Y lo puede hacer cualquier ciudadano y lo puede hacer igualmente la mesa directiva. Eso de que les estoy diciendo del derecho de postulación que trata, mire, acuérdense de una cosa, cuando estamos hablando de una acción pública, la acción pública siempre ha buscado que el acceso a poder pretender la demanda lo puede hacer cualquier persona sin necesidad de ser abogado. Ustedes la vemos de demanda de inconstitucionalidad, esas no tienen que ser un abogado. Entonces, como es una acción pública, está en cabeza de la ciudadanía. Siempre cuando veamos una acción pública, entonces el ciudadano puede ejercerla directamente sin necesidad de abogado, porque el ciudadano es el que tiene, él puede, primero la Constitución le dice, a ver, ciudadano, usted puede participar, ejercicio, puede hacer control político de toda la gestión del Estado. Entonces, listo, usted tiene la posibilidad. Entonces, no se requiere, cuando yo digo derecho de postulación, no se requiere que... Porque me tocó abrir. Ya, se me congeló, no me dijeron, ¿no? Qué congelada. ¿Ya? Un momento, profe, pero ya. No, es que sabe que es la cosa más rara. Cierro la puerta del escritorio y me congelo. Ya, mire, ahí le estarán viendo la diapositiva, ¿no es cierto? No, profe. No. Bueno, aquí ya. Ahí se la comparto. Chicos, entonces mire,
está el derecho a postulación, acuerden que no necesita abogado. La caducidad, donde esto fue una reforma, cuando yo les nombro ahí la ley 1881 del 2018, hizo varios cambios a lo que es este medio de control de pérdida de investidura. Y entre esos cambios fue lo de caducidad y lo de la competencia y lo de la doble instancia. Mire, en la ley 1881, porque ustedes la tengan en cuenta, dice, si oyen perro, me aguantan. La ley dice, mire, en el artículo 6 de la ley esa 1881, estableció que el término, qué término se puede demandar la pérdida de investidura. Dice que la demanda debe presentarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente en que ocurre el hecho. Venga, chicos, bajemos esta y no nos causa ningún daño leerla. Bajemos la ley 1881. La bajo yo también. Esta que les digo está en el sexto. Mire. La ley 1881, si me están oyendo, establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Mire, ¿por qué fue que se dio esta ley? ¿Por qué se modificó? Entre otras cosas, era porque había un término muy cortico para entrar a demandar la pérdida de investidura, pero ante todo el gran cambio que tuvo aquí, es la figura de la doble instancia, porque era que no estaba, esto tiene, o quien quita la investidura es el Consejo de Estado, en el caso de los congresistas, pero lo hacía el Consejo en pleno y no se le garantizaba doble instancia, o sea, no había la figura, había un recurso, pero no había la figura de la doble instancia, mientras que a cualquier otro funcionario sí se le garantizaba la doble instancia. Esa fue la gran discusión y el gran cambio que tuvo todo este de pérdida de investidura con la ley 1881. Entonces, leamos, por favor. Entonces, esta, en la 1881, que la tienen que leer cuando hagamos el previo algo, se consagra cambia procedimiento de pérdida de investidura. Leamos, por favor, el artículo 6, que habla de la caducidad. ¿Me encontraron? Chicos. Sí, profe. Artículo 6. La demanda deberá presentarse dentro del término de 5 años contados a partir del día siguiente ante la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so pena de que opere la caducidad. Listo. Esa es la caducidad, o sea, queda hoy en 5 años. Y también estableció lo que yo les decía, el procedimiento de pérdida de investidura y consagró en esa competencia la doble instancia. Completo todo eso. Y hoy en día, mire cómo se da. Leamos y yo ahorita les resumo. Ahí está el procedimiento. Pero dice, mire, espere. Ahí está el procedimiento, la solicitud debe presentar, pero eso después la vemos. Mire, eso ya están, cuando veíamos la conformación del Consejo de Estado, veíamos que se crearon unas salas especiales de decisión o se crearon al interior del Consejo
las salas especiales de decisión de pérdida de investidura. ¿Qué hace? Y se dio la plenaria. Entonces, mire, la doble instancia, ¿cómo se garantizó? Que las salas especiales de decisión de pérdida de investidura conocieran en primera instancia la pérdida de investidura de los congresistas cuya demanda iba a ser interpuesta o se interponía o por la mesa directiva, o por la Procuraduría, o por cualquier ciudadano. O sea, se radicaba en el Consejo, o se radica en el Consejo de Estado la pérdida de investidura. Pero como tiene doble instancia, entonces dice, listo, ¿quién hace la doble instancia? Que esta fue la misma instancia que se da en materia de lo que se dio de procesos penales. ¿Se acuerdan que está el de Uribito y todo eso? Pero ese no es el de Uribito. En este se dio pérdida de investidura, ese en primera instancia conoce la sala de decisión del Consejo de Estado y en segunda instancia o el recurso más bien, segunda instancia, el recurso de apelación lo hace la sala plena de lo contencioso administrativo. ¿Listo? Entonces busquemos, ¿tienen abierta la ley? Búsquela donde dice las salas de decisión. ¿Y cómo me cierra la puerta de la cocina, por favor? Mire, dice, leamos el segundo, artículo segundo. ¿Encontraron? Sí, profe. Las salas especiales de decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la mesa directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido. Entonces, eso fue lo que hizo la ley 1881, creó la doble instancia para hacer la garantía completa de los procesos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa respecto al fallo? ¿Cuáles son los efectos del fallo en estos de pérdida de investidura? Primero se tiene que dar una sentencia y en el fallo, ese fallo se da en dos extremos. Uno, primero, si accede a la solicitud del demandante y el Consejo de Estado declara la pérdida de la investidura, o sea, si accede a las pretensiones, pues lógicamente declara la pérdida de investidura. Si ahí hay una cosa, pues, y si no acepta, simplemente niega la pérdida de investidura y archiva el proceso. Pero ahí hay que tener en cuenta que la ley ordena que si la persona se declara la pérdida de investidura y hay evidencia de la comisión, por ejemplo, un delito o de una irregularidad fiscal o, por ejemplo, una falta disciplinaria, es obligatorio que en la sentencia le remitan copia a las autoridades competentes para que hagan la investigación. La otra, este es un medio, como es de nulidad, es totalmente gratuito. Y el procedimiento, ese lo vamos a ver cuando veamos procedimiento. Este es un procedimiento especial y si ustedes observaron, en la ley 1881 del 2018 trae procedimiento. Entonces es un procedimiento mucho más rápido, pero pues con todo el debido proceso y con todas las audiencias. Pero ese lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos especiales, pues vamos a entrar a ver ese procedimiento especial. Ahora les queda demostrar frente a los congresistas vamos a encontrar dos medios de control que se pueden usar. Uno es el medio de control de nulidad electoral y otro es el medio de control de pérdida de investidura. Entonces dice, listo, ¿cuáles son las diferencias que se dan? Que se dan frente a uno y el otro. O sea, primero porque son dos juicios diferentes que se dan sobre una misma persona y se basan en los mismos hechos y en la misma causa. Puede dar lugar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Primero,
Primera diferencia. En la de nulidad electoral, el juicio que se adelanta es respecto a la juridicidad del acto administrativo que declaró la elección o hizo el nombramiento. O sea, yo ataco, o sea, la pretensión de o sea, ubique en la nulidad electoral. ¿Qué es lo que se está, el juicio sobre qué recae? Sobre la legalidad o juridicidad del acto de nombramiento, del acto de elección. O sea, es lo que llamamos objetivo de legalidad. Mientras que el electoral mira, o sea, el electoral lo que mira es la legalidad del nombramiento y la elección. Mientras que la pérdida de investidura lo que está juzgando es la conducta que hace el congresista ya cuando tiene esa calidad de congresista, que es contraria a derecho. O sea, no es no el hecho de que lo nombraron, no lo pudo haber nombrado bien, pero de todas maneras, en el ejercicio del cargo, sí ocurrió una omisión de las que señala la ley como causales de pérdida de investidura y se le quita la investidura. Lo que pasa es que la pérdida de investidura también puede dar lugar a que se le quite, o sea, no los enredo, pero simplemente borra la elección en el caso de la elección electoral, en este no. El de pérdida de investidura, acuérdense que no ataca la elección, sino son castiga las conductas en que incurre el que es elegido. El término de caducidad también es diferentísimo. Mire, si se acuerdan, el de electoral era apenas 30 días contado a partir de que se hace el nombramiento o que se hace el acta se hace o se declara el nombramiento o se hace la elección, 30 días con ese medio de control y conoce la sección quinta del Consejo de Estado, mientras que el otro son 5 años y conoce la sala contenciosa en pleno, en doble instancia. ¿Listo? ¿Qué diferencias hay? Y esta hay una, chicos, ya casi acabo, pero voy a acabar acá. Mire, el Consejo de Estado, mire, hay unas sentencias que son reiteradas del Consejo de Estado del año 2001, 2003, 2007, y en esas sentencias el Consejo de Estado dice, bueno, ¿cuáles son las diferencias claras o más claves entre los dos medios de control? Dice, mire, el juicio electoral lo que pretende, o sea, el juicio de nulidad electoral, es definir si la elección o designación de un funcionario es legal, mientras que, o sea, ahí no se cuestiona nada sino el acto de nombramiento, mientras que la pérdida de investidura implica en el fondo más, es una sanción al congresista por la actuación o omisión que hace y lo priva de la posición que tiene como congresista. Es eso básicamente. Chicos, acuérdense de la nulidad y les quedó clara en términos generales la diferencia entre atacar la nulidad electoral o atacar la pérdida de investidura. ¿Les quedó clarita esas dos diferencias? Chicos. ¿Sí, señora o no, señora? ¿Sí? Sí, señora. Están más dormidos ustedes que pues. Mire, la otra que ustedes van a encontrar es esta. Ahí nomás les digo la ley. Es muy similar el proceso, pero acuérdense que se puede dar en las que tengan los miembros de las corporaciones públicas. Otros miembros de las corporaciones públicas son los diputados. Y son las asambleas departamentales, los que son miembros de las asambleas departamentales, también están sometidos a pérdida de investidura y está establecida las causales en la ley 617 del 2000, cuando ustedes vieron, no sé si ustedes vieron en derecho constitucional todo esto, pero en la 617 del 2000 está todo lo que son causales de pérdida de investidura de los congresistas y está en la competencia, ahí también hay doble instancia, ahí está en primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda instancia está el Consejo de Estado. Y aparte están la pérdida de investidura de los concejales y miembros de las juntas administradoras locales. Están todas esas leyes que les digo, están las causales de inhabilidad. Está en la ley 617, en la ley 136 del 94, que es el régimen municipal.
y en la ley 734 del 2000, que es el Código Disciplinario. Ahí están las inhabilidades y el proceso lo sigue el Tribunal Administrativo del Departamento al cual pertenece el señor diputado o el señor miembro de la Junta Administrativa Local. Y lo que es el proceso, vamos a encontrar lo que es igual frente a lo que es el proceso es el mismo que vimos frente a los congresistas y el que vamos a ver cuando los congresistas. Estos son entonces los medios de control que están señalados en el código. Hay otros que son lo que llamamos acciones o pretensiones de defensa de intereses colectivos. Ahí encontramos y vamos a estudiar lo que era la acción popular, que acuérdense que hoy se llama medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Les voy a mostrar lo que son los daños ocasionados a un grupo y la de cumplimiento, cómo lo trata y cómo es de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, con esas tres que les voy a mostrar, prácticamente acabamos todo lo que es medios de control y terminamos ahí, y con eso cuando lleguemos de vacaciones arranco todo lo que es el proceso contencioso administrativo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ah? ¿Se van a dormir todos? Chicos, entonces ha sido un placer grandísimo. Nos conectamos el jueves. ¿Listo? Listo. Vale. Chao. Que estén bien, chao. Profesor. Chao, gracias, chao. Que tenga buen día, profe. Lo mismo, gracias, chao.